190 campos de fútbol o 548 piscinas deportivas frente a un único espacio para el atletismo en Navarra. Un deporte que crece cada vez más. En los últimos 20 años el número de atletas se ha multiplicado por 5. Hace 6 años éramos 1.004 licencias. 775 en 6 años han crecido. Por eso piden unas instalaciones dignas, lo más necesario, un espacio cubierto. La zona donde vivimos llueve, y imagínense una cola de 40 niños lloviendo para hacer un salto en la Ravide a las 10:30 de la mañana el 10 de enero o el 20 de enero o noviembre. Saltar a altura a las 8 de la tarde en enero al aire libre es complicado. Por las condiciones de frío, aunque no llueva, ¿no? Entonces, creo que somos la única comunidad que no tiene una instalación cubierta. Pero además necesitan una pista cubierta donde poder competir, preferiblemente en Tafalla. Solamente tenemos un terreno de juego que cumpla eso. ¿Qué nos encontramos? Que a la hora de programar una competición con 1.700 personas posibles en ella, no damos abasto, de ninguna manera. No necesitamos estar desplazando a nuestros deportistas a la comunidad vecina, no necesitamos desarrollar nuestros campeonatos forales navarros en Donosti ni en Aragón, como lo hemos hecho repetidamente. Necesitamos encontrar esa fórmula. Para nosotros esta falla. A pesar de las malas instalaciones, Navarra puede presumir de buenos atletas. 3 o 4 de ellos pueden aspirar a participar en las Olimpiadas.